Muy buenas tardes, estimados participantes, estudiantes, invitados, profesores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Les da la bienvenida a este evento que es muy importante para nosotros a puertas del inicio de la maestría en docencia universitaria el 28 de junio. Estamos iniciando con un grupo, esta maestría potente por las docentes de calidad que tenemos, tanto de planta como docentes invitados, como es el caso del doctor Alan Acuña Gamboa, de México. Tenemos el honor de tenerlo ya como profesor invitado de la escuela. Él es formador de formadores del Centro de Cooperación Regional de Educación de América y el Caribe. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, nivel honorífico, y además director de la revista Sinergias Educativas. Además, él se dedica mucho al tema de la investigación en educación y tecnología educativa también, ¿no, doctor? Así que sin más preámbulo, el día de hoy vamos a tratar con el doctor Alan Acuña un tema interesante que es qué condiciones tenemos que desarrollar para que podamos investigar e innovar en América Latina, ya que es un reto para todos los países latinoamericanos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación nuevamente. Como siempre, me siento en casa, aún estando a la distancia con todos y cada uno de ustedes. Es para mí siempre un placer abrir estos espacios, ¿no? Y yo por eso felicito muchísimo a la escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, que permita tejer estos lazos de comunicación, de diálogo y obviamente pues de crítica, que eso sería uno de los elementos más importantes dentro de nuestros sistemas educativos latinoamericanos. Al igual, mi estimado Will, muchas gracias, se los agradezco mucho. Igual un abrazo desde acá, desde Chiapas, México. Estamos en la parte sureste del país, ya estamos colindamos con Guatemala, con Belice, ¿no? Ya estamos más pegados a Centroamérica que a Norteamérica, ¿no? Y es un gusto desde acá saludarles con mucho afecto y obviamente con la intención de hablar con ustedes sobre un tema que considero que es muy importante, ¿no? Estas condiciones que se deben de desarrollar o de gestar respecto al desarrollo de la investigación y la innovación en Latinoamérica. Fíjense que algo de cuando me di a la tarea de pensar, de reflexionar qué podría venir bien para platicar con ustedes el día de hoy, es complejo. Me di cuenta de la complejidad que significa reflexionar este campo para nuestra América Latina, ¿no? Y por ello también, pues, quiero en su justa medida, ¿no? Y respetando los tiempos que tenemos, pues, hablar de cuáles son estas condiciones para el desarrollo de la investigación y la innovación. Y uno de esos elementos es la formación de nuevos investigadores. No hay innovación en ningún campo. Obviamente yo podría hablar de la innovación educativa. No puede haber innovación educativa si no pensamos en la formación de los investigadores. Por ello, colegas, quiero charlar con ustedes respecto a estos conceptos de condiciones para el desarrollo de la investigación y la innovación en Latinoamérica desde diferentes puntos. No, como un comentario previo, solamente, colegas, les comento que a lo largo de la presentación se van a citar varios trabajos relacionados con la temática, ¿no? Con la que vamos a abordar el día de hoy. Aquellos que están disponibles en Internet, ¿no? Y que son de acceso abierto y que están en extenso en la Internet, pues bueno, me di a la tarea de escanear, bueno, de convertir, o mejor dicho, de generar los códigos QR para que ustedes puedan tener acceso y bueno, les quede este material bibliográfico referencial para futuro análisis, incluso para sus temas de investigación, si les consideran interesantes, pues bueno, para poder trabajar en la materia.
En este caso, colegas, la estructura que quiero comentarles el día de hoy, la estructura general, yo la pensé en tres momentos importantes. Estos momentos serían hablar en un primer momento de la investigación científica en Latinoamérica. Voy a necesitar mucho de su participación, de su apoyo, de sus comentarios para que esto se haga más dinámico. Hablar de la investigación, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en materia de investigación científica en Latinoamérica? ¿No? ¿Cuáles son las características más importantes de la investigación? ¿Cómo se mide la investigación científica? Que muchas veces nosotros tenemos referentes, ¿no? de medición, pero muchas veces a lo mejor se alejan de una u otra forma de las condiciones reales o típicas sobre las cuales se mide la investigación científica en nuestros países. En un segundo momento, pues quisiera platicar con ustedes, como les dije, la importancia de hablar de una de las condicionantes o de los condicionamientos, según sea la vista que se pose en el tema. Es necesario, para entender a la investigación y estas condiciones de desarrollo que necesitamos en nuestra América, pues es necesario hablar de la formación de investigadores, ¿no? Por ello, me queda la tarea de lanzarnos en este segundo momento sobre quiénes son las y los investigadores y los innovadores en América Latina, ¿no? A quiénes se les debe de entender, qué características debe tener un investigador innovador, ¿no? Y eso que nos sirva como una especie de, si no de checklist, ¿no? De ir checando qué nosotros sabemos y qué no sabemos, por lo menos sí como un referente sobre los mínimos necesarios que tendríamos que estar desarrollando nosotros, que nos interesa el campo de la investigación científica, pues dentro de nuestra práctica cotidiana, dentro de la investigación. Si son estudiantes o van a ser estudiantes de alguno de los posgrados de la Universidad Norbert Wiener, colegas, tomemos esto como un punto de partida y también como un espejo, ¿no? Como un espejo de cuáles son los requisitos que se necesitan para desarrollar conocimiento científico, para contribuir en su justa medida a la investigación y la innovación en nuestra región, en esta región del planeta que tanto le hace falta, ¿no? Y en un tercer momento, colegas, para no agobiarlos y no aburrirlos, perdón, quiero hablar con ustedes sobre la formación para la investigación e innovación en estos tiempos de incertidumbre. Y me pregunto, y obviamente los invito a este cuestionamiento, ¿valdrá la pena apostarle a la formación para la investigación e innovación en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos que están marcados hoy, hasta el día de hoy, por la COVID-19? Mañana se puede llamar de otra forma, pero vale la pena, mejor dicho, apostarle a esto que llamamos incertidumbre o periodo de incertidumbre. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, colegas. Pues bueno, sin más preámbulo, ya teniendo como referencia estos elementos que vamos a ver el día de hoy, quiero dar paso al primero de estos rubros, ¿no? Y hablar de la investigación científica en Brasil y México. Fíjense que Brasil y México son referentes, no sé si para bien o para mal, son referentes latinoamericanos, ¿no? Y ahí viene en juego esto que se dice, bueno, ¿cómo se mide la investigación científica? En este caso, pues, o la producción, mejor dicho, la producción de conocimiento científico por país. Y acá les voy a pedir, hay muchas formas, bueno, acá por lo menos en esta sesión, en la sesión de hoy vamos a tener dos formas, colegas, de tomar la participación. La primera va a ser levantando la mano de manera virtual, ¿no? Hay una forma de hacerlo. Si tenemos la versión más actualizada de Zoom, colegas, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darle un clic ahí donde dice reacciones, y ahí donde dice reacciones van a encontrar un icono que dice levantar la mano. Le dan un clic ahí y justo en esta parte, más o menos por acá, les va a aparecer una manita así, levantando de cierto color, ¿no? Si ya lo personalizaron, pues es como el color más o menos de nuestra tez, así como lo hizo mi estimado Raúl en estos momentos. Muchas gracias, mi estimado Raúl. En efecto, así. O la otra, si no llegan a encontrar el icono de levantar la mano, pues bueno,
pueden ustedes activar su micrófono y hacer sus comentarios. También voy a estar al pendiente del chat, aunque eso también no me voy a detener mucho, por lo mismo, no para tener más contacto con ustedes y no perder mucho tiempo, ¿no? Y no quitarles tiempo tan valioso que tienen ustedes en estos momentos y en estos procesos formativos. Pues viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se mide la producción del conocimiento científico por país? ¿Cómo creen ustedes que se mide, colegas? Y ahora empezamos. ¿Cómo se mide la producción de conocimiento científico por país? ¿Cómo creen ustedes? A ver, ¿quién dice yo? Adelante, colegas. ¿Cómo se mide? ¿Cómo creen ustedes que se mida la producción de conocimiento científico? Adelante, mi estimado. Adelante, mi estimado Raúl, te escuchamos. Y después a Araceli. Hola, buenas noches. Aló, Hola, hola. ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, le escuchamos. Gracias. Claro. Bueno, se mide normalmente en base a las investigaciones. Las investigaciones se miden normalmente por la cantidad de patentes que se registran, uno, y pues el otro es la cantidad de revistas indexadas, las revistas científicas a las cuales están anexadas estas investigaciones. Ok, muchas gracias. Ya tenemos una primera respuesta que nos comparte el estimado Raúl, que él dice que es por el número de patentes y por el número de revistas. Ok, muchas gracias, mi estimado Raúl. Adelante, mi estimada Araceli. Buenas Lo noches. escuchamos. Ya bueno, han precisado dos opciones, pero a mi parecer para ver el número de investigaciones, ustedes tienen en México, nosotros tenemos acá el Renacir con CITEC, no me acuerdo, CONITEC, creo que no recuerdo bien cómo se llama en México y Brasil, el número de investigadores registrados. Conocí en México. Ahí también podemos ver, sí, podemos ver también el número de investigaciones de acuerdo a los investigadores que están adscritos, porque ahí se está viendo la producción independiente de las revistas, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahí viene otro punto interesante que nos presenta mi estimada Araceli. Y sí, en efecto, ¿no? Una de las primeras o de las respuestas más rápidas que nosotros podemos dar a este tema es ¿cómo se mide la producción de conocimiento científico? No, la respuesta rápida a esta pregunta sería por el número de publicaciones científicas al año. No, esa sería la pregunta más rápida. Perdón, la respuesta más rápida a la pregunta, ¿no? Como bien decía tanto Araceli como Raúl, en este caso, pues la situación es que el número de publicaciones o el número de artículos o de documentos científicos que se producen es lo que marca los parámetros sobre la calidad y la producción, ¿no? Que se tiene en cantidad y calidad en los países. Sin embargo, colegas, y ahí viene un sin embargo, si bien es cierto que la respuesta rápida es por el número de publicaciones, estas publicaciones tienen que tener ciertas condiciones o ciertas características. Para ellos hay no sé si ustedes, ya me imagino que sí, han escuchado hablar de CIMAGO, ¿no? Que es una de las bases de datos y de indexación más importantes a nivel mundial, junto con Journal Citation Reports, o mejor conocido como JCR. CIMAGO depende, ¿no? Forma parte de esta gran empresa que se llama Elsevier, de cuestiones de bases de datos, de indexaciones. Pues CIMAGO, que es el Journal and Country Rank, ¿no? Que sería como que el nombre oficial, aclara que si bien para analizar dicha producción es necesario más que la cantidad o el número de publicaciones, también se deben de considerar algunos otros elementos que son importantes. ¿Cuáles son esos elementos? La visibilidad, el impacto, la colaboración, el liderazgo y la excelencia que deben de tener esos documentos. Es decir, no porque exista un documento publicado, llámese un artículo, un libro, un capítulo de libro, un artículo de revisión, un artículo de reflexión teórica, no porque esté publicado en una revista, incluso indexada, significa que va a ser contabilizado para la producción de conocimiento científico en los países.
En este caso, estas publicaciones, estos artículos, estos documentos científicos necesitan tener estos 5 elementos. Deben de cumplir con ciertos parámetros de visibilidad, de impacto, de colaboración, de liderazgo y de excelencia. Para ello, pues obviamente le digo, muchas veces cuando hablamos de investigación científica, pues hacemos referencia, ¿no?, a países de Occidente o incluso ahora en Oriente, pues está desarrollándose mucho conocimiento científico, ¿no?, al grado de que se dice que a lo mejor en poco tiempo el chino mandarín sea una lengua también universal a nivel mundial, ¿no?, junto con el inglés. Y obviamente pues eso tiene mucho que ver también en la producción de conocimiento científico en la materia, ¿no?, y en cualquier campo temático. Según CIMAGO, colegas, y obviamente esos son con datos del 2018, me gustaría comentar con ustedes cuál será el top 3 de la región latinoamericana en materia de en materia de producción de conocimiento científico. ¿Cuáles son los 3 países que más conocimiento científico desarrollan a nivel latinoamericano? Ojo, no a nivel mundial, a nivel latinoamericano. ¿Cuáles creen ustedes, colegas? Vamos a empezar de menos a más. ¿Qué país consideran ustedes, colegas, y cuántos documentos científicos publicarán en un año ese país que tiene el tercer lugar? ¿Qué país y cuántos documentos creen ustedes que publica en el año este país? Ojo, les digo, es con base en datos del 2018, ¿no? Y obviamente es de la OCDE, que es un organismo internacional, ¿no?, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pues dentro de sus múltiples líneas de investigación e intervención a nivel regional, pues está la contabilización, ¿no?, de la producción científica del conocimiento en estos países latinoamericanos. Así es que, colegas, adelante. ¿Qué país creen que tiene el tercer lugar y cuántos documentos científicos con visibilidad, impacto, colaboración, liderazgo y excelencia publican en un año? Voy a revisar un poco el chat, veo que alguien escribió. Juan, mi estimado Juan Bardales, dice Argentina. Argentina, dice mi estimado Juan. ¿Y cuántos documentos crees tú que publican, mi estimado Juan? Si es Argentina, no sé. ¿Cuántos documentos crees tú que publican en un año? Adelante, colegas. ¿Cuánto creen? No se preocupen, no estamos en un examen. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuántos y qué países son los que publican? Bueno, en este caso tiene el tercer lugar. Dice un colega o una colega, no sé, dice Brasil, dice que tiene 1.145.853 documentos en el año. Ok, México, 356.445. Argentina, 247.088. Ok, ahí son datos muy concretos, pero no están correctos, no son del todo correctos, ¿no? Ya ahorita veremos por qué, colegas. En este caso, la OCDE, como les digo, en 2018, pues buscó, ¿no?, en este caso analizar, como todo, que lo hace de manera periódica, no anual, pero sí cada 3 o 4 años hacen esta actualización sobre, en este caso, sobre los casos. Permítame, por favor, colegas, no sé si ahí los colegas de la escuela de posgrado, les voy a volver a pasar la anfitrionía, colegas, porque yo tengo que estar aceptando a los compañeros que están accediendo y la verdad me estorba estar ahí admitiendo a los compañeros. No sé si ustedes los puedan aceptar. Lamentablemente no les puedo pasar la anfitrionía, o si alguien... gracias, muy amables. Espero que ya con eso ya no tenga que aceptarlos. Muchas gracias. Entonces, veía que decían Argentina, ya dijeron un número, 200 y tantos mil documentos. No, no es así. No sé si sean muchos o pocos, pero no es Argentina en tercer lugar y tampoco es ese número de publicaciones. ¿Alguien más, colegas, que considere o que quiera participar? ¿Qué país consideran ustedes que tiene? Adelante, mi estimado Will. Chile. Chile. ¿Con cuántos crees tú?
que sea Chile? No, desconozco porque también tiene un nivel de cultura sobresaliente. Ok, bueno, muchas gracias. Acá dice nuestro colega, dice que es Chile, pero no tiene un número de cuántos puedan ser el número de publicaciones. Les voy a comentar. El tercer lugar a nivel latinoamericano, colegas, es Ecuador. Ecuador tiene el tercer lugar hasta 2018, aclaro, todavía no se ha hecho la actualización. Tiene el tercer lugar en materia de producción de conocimiento científico en Latinoamérica. Es el tercer lugar, el tercer país que más publica o que más producción de conocimiento científico tiene en todos los campos de estudio. Y aproximadamente publica anualmente en promedio 19.500 documentos con estas características que marca CIMAGO, que es donde se basa la OCDE para considerar la producción científica de alto nivel. Claro, obviamente podemos decir son pocos. Sí, para el número de publicaciones que pueden existir en un año en este país, obviamente sí pueden considerarse pocos, pero recordemos algo, no todas las publicaciones, como les dije, se consideran dentro de este campo de la producción de conocimiento. No porque esté en un artículo publicado y porque esté en una revista indexada, a lo mejor en 2 o 3 bases, significa que ya es un artículo que va a ser considerado como producción de conocimiento mundial. ¿No? Debe de tener ciertas características. Con base en esto es que Ecuador tiene el tercer lugar a nivel latinoamericano, ojo colegas, no a nivel mundial, a nivel Latinoamérica tiene el tercer lugar. ¿Qué país creen ustedes que tenga el segundo lugar? Colegas, ya dijimos que Ecuador tiene el tercer lugar con 19.500 documentos al año aproximadamente, no en promedio, eso es lo que tiene. Jenny, mi estimada Jenny, dice México. México dice, más o menos, ¿cuántos consideras, mi estimada Jenny, cuántos documentos crees tú que puedan tener los que se puedan producir en México? Ya tenemos como referencia a Ecuador. ¿Cuántos crees tú que pueda producir México en un año? Recordemos, colegas, que es en un año. 15,000, dice mi estimada Jenny. ¿Ok? ¿Alguien más que piense que sea otro país o, en este caso, otro número de publicaciones? Los escucho. Perdón, se me desactivó. ¿Alguien que quiera compartir? No. Voy a ver el chat. No, ya nadie más quiere participar. Bueno, colegas. Entonces, en este caso, el segundo lugar, México tiene, en este caso sí, el segundo lugar en conocimiento científico a nivel latinoamericano, colegas. ¿Cuántos documentos publica aproximadamente México, ¿no? Y en promedio, en un año, 25,000 documentos científicos según datos de la OCDE, con base en esta clasificación que hace de evaluación de CIMAGO, ¿no? Recordemos, no estamos hablando del ranking, ¿no? Del número de publicaciones en CIMAGO. CIMAGO tiene otro sistema que no es público. No crean que vamos a entrar a CIMAGO y vamos a encontrar la información. No es público, está enfocado para estos organismos internacionales que les permite medir la visibilidad, el impacto, la colaboración, el liderazgo y la excelencia. ¿No? Estos 5 puntos que son fundamentales. Con base en esto, México tiene el segundo lugar con 25,000 documentos en un año. Y obviamente, el primer lugar, ya como su nombre lo dice acá arriba, ¿no? Colombia, dice mi estimado Juan, no es Colombia, mi estimado, no es Colombia, es un país
sudamericano, ¿no? Que ya lo dijeron en el chat y que incluso ya también alguien lo comentó, Chile no es Chile. En efecto, mi estimada Carla, Brasil tiene el primer lugar en producción de conocimiento científico hasta el 2018 con 80,000 documentos científicos publicados en un año, con estas características. Y en este caso, pues obviamente es el top 3 de los países que más producen, ¿no? a nivel latinoamericano. Sin embargo, son países que ya a nivel mundial tienen otra historia, ¿no? Perú, aunque no está en el top 3, sí, no sé si quieran saberlo. Si quieren saber, díganme para que le diga más o menos cómo está Perú en términos. Veo que Jenny dice que sí, Jenny también, Jenny Rodríguez y Jenny Silva. Sí, por favor. Rosa, Raúl, ¿sí? Ok. Queremos Bueno, saber. conste que ustedes lo están pidiendo. Yo no quería, pero se los voy a decir. No, claro que sí, con mucho gusto. Perú ocupa el lugar número 16. No, perdón. Ahorita déjenme corroborar, no le voy a decir una mentira. No, ocupa el lugar número 8. Ya les estaba bajando demasiado. El lugar número 8 en Latinoamérica. Es el lugar número 8. Y está publicando con datos del 2018 aproximadamente entre 11,000 y 11,500 documentos científicos con estas características en un año, ¿no? Tiene el lugar número 8, ¿no? Y obviamente entre el 3, el 4, 5, 6, 7, los otros 4 países, pues está Argentina, está Chile, está Paraguay, está Colombia y después está el Perú, ¿no? Con 11,000 a 11,500 documentos en un año. Es decir, en este caso, pues, ¿tiene un buen lugar? Sí, por supuesto que sí tenemos un buen lugar en este caso, ¿no? También como países latinoamericanos, México es el segundo, Perú es el octavo, pero en este caso conlleva otras cosas para analizarse en materia de investigación, ¿no? En este caso, me gustaría hablar de la investigación científica y obviamente los investigadores, ¿no? En el caso de Brasil y México. Brasil produce muchísimo. Obviamente tiene el primer lugar, que va a estar muy difícil que en algún momento otro país lo alcance. Con 80,000 documentos, México, que está en segundo lugar, tiene 25,000, ¿no? Muy por debajo de Brasil en materia de producción de conocimiento científico. Pero en este caso, colegas, estos dos países tienen ciertas dinámicas que vale la pena analizar y que vale la pena también discutir. En el caso, como no recuerdo una colega que decía, ¿no? de los consejos, ¿no? Al 2017, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que así se llama, para ustedes es el CENESID, sí, ¿verdad? El CENESID allá en Perú, o RENIECID, ¿cómo se llama? Algo así, no tiene ese nombre. Pues hagan de cuenta que CENESID, ok, muchas gracias. Entonces, el CENESID, hagan de cuenta que es la filial o son las instituciones hermanas a nivel latinoamericano, no con estas, ¿no? Para este caso es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, por su sigla en portugués es CNPq, reportó, imagínense, un total de 84,000 investigadores y científicos en el Brasil, ¿no? Esto es un dato bastante interesante porque también es el país que más investigadores tiene. Es el segundo país que más investigadores tiene a nivel latinoamericano, ¿no? Solamente por debajo de Argentina, que Argentina tiene un promedio de aproximadamente de 1,000 a 1,100 investigadores por cada millón de habitantes. Brasil está entre los 800 y 850 investigadores por cada millón de habitantes. Sin embargo, colegas, esta cifra, ¿no? Según el CNPq, va en descenso, es decir, en vez de que hayan más investigadores científicos e innovadores también científicos en Brasil, esta cifra va en descenso.
Obviamente no hay datos que ahorita comprueben cuánto ha descendido de 84,000 del 2017 a la fecha, ese número de 84,000, cuántos son menos, pero la cifra va en descenso. Por otro lado, colegas, en México hay otra historia. Para el año 2020, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que así es como se llama acá en México, mejor conocido como CONACYT, el CONACYT reportó un total de 33,166 investigadores y científicos en México. Imagínense, en México solamente se representan el 39,48% en relación con Brasil. Es decir, no tenemos ni la mitad de los investigadores que tiene Brasil, y por eso se ve también evidenciado en la producción de conocimiento científico, ¿no? Ahí vendría muy bien, ese dato no lo encontré, si no se los hubiera compartido. En el caso del Perú, ¿cuántos investigadores hay? No encontré las estadísticas. Sin embargo, a diferencia de Brasil, en México esta cifra de investigadores va en aumento año con año, ¿no? Desde 1984 que se que se crea el Sistema Nacional de Investigadores, solamente tuvo 3 años que le llaman los años oscuros o los años negros de la investigación en México, que fue 1993, 1994 y 1995, que son los únicos años en que hubo un descenso de investigadores. A partir del año de 1996 a la fecha, colegas, esta cifra ha ido en aumento, nunca ha disminuido. Y eso es algo importante para el campo de la investigación científica en México, ¿no? Y obviamente también como un campo de acción, ¿no? En este caso, para nuestra región latinoamericana. Muchas gracias, mi estimado Daniel, te lo agradezco. Es CONCITEC, perdón si yo CENESID ese, no recuerdo en qué país sudamericano también. CONCITEC, CNPq en Brasil y CONACYT en México. Pues bueno, colegas, si nos damos cuenta, nuestra región latinoamericana tiene ciertas características y esas características son que estamos en un proceso de formación de investigadores, pero existe un gran reto para los nuevos bloques de investigadores educativos. Sin embargo, investigadores científicos. Ustedes disculparán lo de educativos, es mi campo de estudio, mil disculpas. A veces me gana el amor por el campo de investigación. No, en este caso tenemos un gran reto para la formación de investigadores científicos e innovadores, ¿no? Tanto en el campo de la tecnología como en el campo teórico, sobre cualquier campo disciplinar o interdisciplinar. Sin embargo, colegas, Brasil y México, a pesar de que tienen estas realidades en materia de investigación e innovación diferentes, o sea, totalmente diferentes, tienen puntos en común o hay comunes denominadores. ¿Cuáles son esos comunes denominadores, colegas? El primero, cada vez se destinan menos recursos económicos dedicados al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Brasil y México cada vez le apuestan más como estados a el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cosa que también pasa en muchos países latinoamericanos. Si bien en el Perú ya he tenido la gran fortuna y la gran dicha de estar tanto en Lima como en Arequipa, ¿no? Y yo puedo constatar que a diferencia de estos países, afortunadamente, Perú hasta las fechas en las que tuve la oportunidad de ir, que fue 2020, fue la última vez que estuve ahí, sí, en febrero del 2020, antes de que se viniera. De hecho, salí de Arequipa un día antes de que cerraran los aeropuertos, en ese entonces el presidente Vizcarra, si no mal recuerdo, sí era él, justo un día antes, ¿no? Él cierra los aeropuertos en un sábado y yo salgo de Arequipa el viernes, si no me hubiera quedado 20 y tantos días ahí con ustedes. Pero bueno, ¿no? Justo ahorita le decía por el tiempo. ¿Y por qué se relaciona esto? Porque veo y noto que en el Perú, a diferencia de México, hay una intención, ¿no? Real, no sé qué tanto siga todavía esa idea de incentivar el campo de la investigación científica, ¿no? Hay muchas cosas que sí también son cuestionables, ¿no? Como cualquier otro sistema de ciencia y tecnología, incluso los sistemas educativos, pero yo todavía percibo, a diferencia de México y de Brasil, este deseo
este deseo exprofeso de querer desarrollar conocimiento científico de alta calidad. Por eso se le apuesta mucho a las publicaciones en JCR, en Scopus, lo cual es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estas sí contribuyen al desarrollo del conocimiento científico. Pues bueno, a diferencia de, bueno, eso es desde una mirada mexicana de la realidad de la ciencia y la tecnología en Perú. Ustedes tendrán mucho mejor analizado esta situación, ¿no? Pero desde esta mirada que yo tengo, considero que está mucho mejor Perú que Brasil y México en estos términos, porque acá se destina cada vez menos recursos, y no son recursos que se hablen de pocos o de miles de dólares anuales que se les quitan, no, se hablan de millones de dólares que se le restan a la ciencia y a la tecnología en México, y cada vez es menos recurso que tiene este campo de acción, este campo incluso laboral y profesional en México. Pues bueno, ¿cuál es el otro punto? La mayor parte de estos investigadores, ¿no?, que es uno de los grandes retos, obviamente, para que nosotros formemos nuevos investigadores científicos, tecnólogos en cualquier campo de estudio, es necesario que se desarrollen educativos, ¿no? En este caso, pues, el sistema educativo mexicano, el sistema educativo peruano, brasileño, ¿no?, a través de sus ministerios y secretarías de educación. Pero hay algo curioso. La mayor parte de los investigadores no se dedican al campo educativo, en México y en Brasil, ¿no? Se dedican a otros campos, la medicina, la física, la ingeniería, la agricultura, la acuicultura, las ciencias sociales, otra que se me venga a la mente, incluso los proyectos más interdisciplinares, pero no se enfoca en el campo de la investigación educativa. Y eso es algo bastante curioso y digno de reflexionarse, porque es el campo educativo lo que da pie para que se desarrollen nuevas formas y nuevas opciones de la formación de investigadores e innovadores científicos y tecnológicos en Latinoamérica. ¿Por qué no se está atendiendo estos problemas de antaño, ¿no?, que ya son de otrora conocidos, como la cuestión de la calidad de la educación superior, la formación para la investigación formativa, que es un elemento fundamental, entre muchos otros aspectos que lamentablemente no están siendo analizados en su justa medida para encontrar nuevas y mejores formas de hacer ciencia para beneficiar a la sociedad, ¿no? Se le está, dijera una colega mexicana, digo colega, aunque no tengo el gusto de conocerla, le he leído mucho, Arcelia Martínez Bordón, dice que se le ha perdido al campo de la investigación educativa, no se le ha perdido, se le ha quitado esa característica de política, esa cualidad política de la investigación educativa, es decir, para tomar decisiones, más y mejores decisiones para la creación de políticas educativas que trasciendan, no en este caso, pues los problemas y los males públicos globales que nuestra región latinoamericana tanto adolece año con año. Pues bueno, con base en esto, colegas, ¿qué significa, no? Porque se escucha muy interesante, 80,000 documentos, 28,000 documentos, 25,000 documentos de México, pero en términos generales, ¿qué significan estos números? Y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que todo es relativo, no todo depende mucho de los ojos con los que se vea o con los que se analice un tema de estudio. En este caso, México produce a duras penas el 1% del conocimiento científico a nivel mundial. Es decir, con todos sus 25,000 documentos científicos que produce en un año en promedio, a nivel internacional solamente contribuye al 1% del conocimiento científico mundial. Y Brasil no canta, dijéramos acá en México, no canta mal las rancheras, es decir, no está tan bien. Con todos sus 80,000 documentos, Brasil no alcanza el 3% de producción de conocimiento científico a nivel mundial. ¿Quieren saber cuánto representan los 11,000 documentos científicos de Perú? Aproximadamente en un porcentaje a nivel mundial. Porque ese dato sí lo tengo, pero siempre y cuando lo quieran saber, ¿no? Porque si no, a lo mejor le doy un dato que no nos agrade mucho. ¿Sí les interesaría, sí les gustaría saber cuánto en términos porcentuales significa la producción de conocimiento científico del Perú?
Jenny nada más dice que sí. Sí, por favor. Ok, pues bueno, se los voy a decir. Aproximadamente el Perú produce en términos porcentuales entre el 0.30 y el 0.35% del conocimiento científico a nivel mundial. Es decir, ni 0.5% porcentual. Es decir, esos 11.000 u 11.500 documentos, ese es el valor que tienen a nivel internacional. Entonces ya no se ven tan bonitos, ¿verdad? Los números. Esos 80.000 productos que son, wow, son demasiados, ¿no? 25.000 México. Y nosotros ahí vamos, ¿no? Perú, 11.000, 11.500. En términos reales, en términos netos, no, entre México, Brasil y Perú, no producimos ni el 5%. Es más, sí, ni el 5%, ni el 4.5% de conocimiento científico a nivel mundial entre estos tres países. Es algo bastante crítico y necesario de comprender por qué, ¿no? ¿Por qué no se está desarrollando el campo científico y de innovación en la región latinoamericana? Pues bueno, con base en eso, yo hago mucho énfasis en la investigación educativa, colegas, más allá de que es mi campo de estudio, más allá de eso, porque yo estoy consciente de que el campo educativo, es decir, la educación, en cualquiera de sus niveles, es formadora de investigadores o deformadora de investigadores e innovadores. Todo tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de llegar a la educación superior y pensar en investigación formativa con este deseo, no la enseñanza para la investigación, un buen sistema educativo nacional, en este caso el sistema educativo peruano, el sistema educativo mexicano, necesita de investigación educativa que contribuya a mejores tomas de decisiones. Por eso yo hago mucho énfasis en la investigación educativa. Entonces, ¿quiénes son estos investigadores y cómo se forman, ¿no? De manera muy específica en la educación. Sin embargo, obviamente esto puede entenderse desde diferentes campos de estudio, ¿no? Pero el campo educativo, por estas connotaciones que a título personal tienen como relevancia la educación, ¿no? De ahí surgen médicos, de ahí surgen sociólogos, antropólogos, surgen físicos, surgen matemáticos, es decir, de un sistema educativo. Por eso es importante darle la relevancia, y por eso decía que algo que me asombra y que me alarma es que la menor cantidad de investigadores en México y en Brasil, y seguramente también en el Perú, porque es como una característica muy semejante en los países latinoamericanos, no, la mayor parte de los investigadores no se dedican al campo de la investigación educativa. Y eso es algo que debemos de tomar muy, muy en cuenta. Desde esta perspectiva, colegas, la investigación educativa debiera entenderse como este estudio interdisciplinario riguroso, ¿no? De las condiciones sociales, políticas, económicas, simbólicas y culturales que atraviesan un problema educativo en un tiempo y en un espacio determinados. Es decir, en este caso la investigación educativa no es un campo disciplinar, va más allá, por eso incluso se hablan de ciencias de la educación, porque hay varias disciplinas que atraviesan el campo educativo, ¿no? Dentro de ellas la pedagogía, la filosofía, la antropología, la sociología, por citar algunas, ¿no? Son como que los campos que más atraviesan o que más tienen injerencia en el campo de la investigación educativa y sobre los cuales nosotros deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Dice, mi estimado Juan, dice, soy físico, y en México la astronomía y la astrofísica es una de las más desarrolladas en Latinoamérica, junto con Brasil y Costa Rica. Sí, en efecto, ¿no? Hay muchos campos de estudio, ¿no? Y en los cuales, como le decía, Brasil y México son como que referentes a nivel latinoamericano, ¿sí? Ojalá, mi estimado Juan, que algún día te puedas dar una vuelta acá por México y hacerte una estancia, ¿no? Qué bueno saber. Ay, perdón. Si es que no lo has hecho todavía, pues sería muy bueno acá que estés por estas tierras. Muchas gracias, mi estimado Raúl. Gracias. Sí, en efecto, ¿no? Este tipo de cosas son las que nos obligan a entender que el campo educativo es un campo holístico, es un campo en el cual
Muchas gracias, mi estimada Rosa Benítez. Es un campo en el cual tiene injerencia en todos los escenarios de la investigación y la innovación. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la investigación educativa? Pues tiene una función, colegas, y esa función es proponer nuevas y mejores opciones de mejora o solución a los problemas educativos prioritarios o emergentes. Y acá es donde viene muy bien hablar de investigación educativa, colegas. Cuando hablamos de problemas educativos prioritarios emergentes, ahí en los temas prioritarios se encuentra la formación para la investigación. Y es algo que nuestros sistemas educativos latinoamericanos no han logrado solucionar. No se enseña a investigar en las instituciones de educación superior, mucho menos en las instituciones de educación básica. Hablemos de niveles primarios, secundarios, terciarios, o como le decimos nosotros acá en México, de educación media superior, no se enseña, no se estimula, no se incentiva la formación para la investigación y la innovación científica en nuestros sistemas educativos. Y ese es un gran problema, que no crea o que no permite crear las condiciones para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra región, ¿no? Que es un punto de los cuales nosotros deberíamos de considerar. Con base en eso, colegas, quiero entrar al segundo punto, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya no quiero abusar del tiempo, ¿no? ¿Quiénes son las y los investigadores y los innovadores? Muchas veces nosotros podemos decir o considerarnos, ¿no?, que somos investigadores porque obviamente sabemos diseñar un proyecto de investigación, sabemos llevarlo a cabo, ¿no? Logramos incluso algunas publicaciones, ¿no?, sobre nuestros proyectos. Sin embargo, el investigador y la investigadora, así como los innovadores en los campos, necesitan desarrollar ciertas habilidades. Permítanme nada más, por favor, colegas, un segundo. Voy a subirle un poco al aire acondicionado porque eso me está haciendo estornudar. Un segundito, por favor. Listo, colegas, perdón. Ya estamos por acá. Es que sí, como que eso me está haciendo estornudar. Entonces, con base en esto, colegas, muchas veces es necesario que reflexionemos qué hace a un investigador o a una investigadora ser lo que es. Eso sería lo importante. Y con base en eso, pues hay muchos modelos que definen, ¿no?, o que exponen cuáles son las características o las habilidades mínimas que se debe desarrollar alguien que se quiere dedicar a la investigación y a la innovación científica. Pues bueno, en este caso, colegas, los investigadores y los innovadores son esta comunidad que circunscriben su ejercicio profesional en el análisis de realidades sociales. Es decir, un investigador y un innovador, lo primero que analiza, que cuestiona, es su realidad social, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues bueno, con la finalidad de encontrar en primer lugar esos problemas, los problemas que aquejan a su sociedad y a su contexto más próximo, bueno, y ya con una finalidad de mejorarlos o por lo menos solucionar esos problemas desde la educación, ¿no? Tanto en el aspecto regional, que sería lo más específico, como de amplio aspecto, es decir, en lo general. Estas condiciones no se deben de alinear a los preceptos de ética y de justicia para todos. Es decir, los investigadores y los innovadores deben buscar, a partir de su desempeño profesional, mejorar o solucionar estos grandes problemas que tienen nuestras sociedades. Ahí ya vieron, colegas, apareció el primer código QR. Acá está, acá donde está el cursor. Es muy sencillo, nada más tienen que tomar su celular, activan su cámara, así como lo estoy haciendo en este momento, y nada más posicionan un ratito y miren acá en la parte de arriba, no sé si lo alcanzan a ver, ya les aparece el link, le dan un clic y ya los va a llevar al documento, en este caso en extenso, ¿no? Ya para que ustedes lo puedan descargar si les interesa, pues ahí lo tienen, colegas. Si no, no se preocupen,
Alguien preguntó si les podía compartir la presentación. Con mucho gusto se la hago llegar a través de la doctora Jenny, a quien le agradezco ahorita aprovechando la invitación, y claro, a través de ella les hago llegar las diapositivas para que ustedes las puedan tener y pueda servir de referente para la crítica, para el análisis, ¿no? Y en este caso sin ningún problema. Y los que están viendo con el mismo celular, en este caso no te preocupes, mi estimado, ya cuando tengas las presentaciones, la abres en tu computadora y ya con tu celular lo puedes leer, ¿no? Así es que no se preocupen por eso. Entonces, colegas, como les decía, hay ciertas habilidades que yo vuelvo a aterrizar a la cuestión de la investigación educativa, porque es un elemento fundamental que nos va a permitir crear las condiciones para trabajar, ¿no? Y para pensar en nuevos escenarios para la investigación y la innovación científica, pero que estas, según incluso el propio modelo que se llama LART, que es de Luis Arturo Rivas Tobar, dice que aplica para cualquier campo científico, no solamente para los investigadores educativos, sino para cualquier investigador e innovador. Hay nueve habilidades o competencias, bueno, 9 habilidades, competencias, le llama Luis Arturo Rivas Tobar, sobre todo competencia, que debe desarrollar un investigador en el campo científico, ¿no? Con ideas de innovar en su campo disciplinar. En primer lugar, ¡Mamá! Aunque ¡La Lola me está pegando con... Aunque pareciera algo muy lógico, plantear un problema de investigación es una competencia que se tiene que desarrollar. No es algo sencillo, colegas, ¿no? Como se pudiera pensar que es algo muy, muy fácil de realizar. Hay muchos métodos, ¿no? Sobre los cuales, podemos nosotros plantear un problema de investigación. Está el método centro, está el método diacrónico, el método sincrónico, el método de diálogo con un especialista, la normalidad, ¿no? Por citar algunos. Plantear un problema de manera rigurosa es una competencia o habilidad que debe desarrollar un investigador científico. En un segundo momento, colegas, está la elaboración de marcos contextuales. No es solamente hablar del escenario en el cual nosotros vamos a investigar, sino profundizar sobre las condiciones, como ya dijimos anteriormente, políticas, sociales, económicas, culturales, simbólicas, que de una u otra forma se circunscriben en el problema de estudio y obviamente en el contexto en el que nosotros vamos a realizar la investigación. Me voy a ir un poco más rápido, colegas, por eso no me voy a detener mucho sobre algunos aspectos. La revisión del estado del arte, eso es algo muy, muy común, ¿no? Que en los cuales se cometen muchos errores. Se piensa que muchas veces la revisión del estado del arte es saber de qué periodo a qué periodo realizar la investigación, pero no sabemos cuáles son los métodos que existen para realizarla, ¿no? Si vamos a realizar un análisis crítico del discurso, un análisis semiótico, un análisis semántico, un análisis diacrónico, sincrónico, ¿no? ¿Desde qué perspectiva, ¿no? ¿Desde qué método de investigación lo vamos a utilizar? Si vamos a utilizar, como le decía, si es una perspectiva de análisis del discurso, o es más de corte hermenéutico, o qué queremos hacer. No, la revisión del estado del arte es un trabajo crítico de intertextualidad que se tiene que realizar sobre los documentos más actuales sobre el tema que a nosotros nos interesa, ¿no? Encontrar los hallazgos más nuevos, cuáles son las conclusiones más recientes a las que se ha llegado en ese campo de estudio, obviamente con la finalidad de encontrar los vacíos existentes en ese tema que para mí es importante. Lograr encontrar o llegar a través de la revisión de la literatura o del estado del arte a encontrar los vacíos nos permiten sustentar nuestro trabajo de investigación y darle relevancia. Por eso es muy importante para la formación de investigadores. Crear y validar documentos de recolección de datos. Ese también es otro tema muy importante. No solamente es el diseño, sino también la validación de los instrumentos con los que nosotros vamos a trabajar. Y ahí entran muchas actividades, como la cuestión ya de forma más estadística, los piloteos, o bien también la comprobación por pares especialistas, ¿no? Que también es una forma de validación de instrumentos de recolección de datos. Construir y validar modelos, es decir,
modelos explicativos que traten de dar cuenta o dar una respuesta lógica al tema o al problema que nosotros estamos estudiando es un elemento también fundamental. Dominar técnicas de análisis de datos, y ya no solamente las técnicas que sean de manera artesanal, es decir, las que hacemos a través de nuestros escritos, de nuestros análisis ya de manera muy puntual, sino también utilizar programas de análisis de datos. Por ejemplo, en el caso de la investigación cuantitativa, ¿no? Antes era el SPSS, era como que el boom. Ahorita ya no lo es, ahorita se llama JASP el programa, ya es un programa holandés que vale mucho la pena que ustedes puedan analizar, colegas, sobre todo aquellos que trabajen investigación cuantitativa. Y para el caso de la investigación cualitativa, pues había uno que se llamaba Atlas-T, no todavía sigue vigente, pero también ya no es tan completo como en el caso de MaxQDA, por ejemplo, que es un software muy interesante que también pueden ustedes aprender, y obviamente los tenemos que aprender para poder dominar estas técnicas de análisis de datos que serían muy importantes, ¿no? Por otro lado, colegas, también hay que dominar el estilo de la redacción científica, que es uno de las competencias más complejas, porque no solamente tiene que ver con el conocimiento temático o científico, sino también con un estilo. No hay que desarrollar un estilo gramatical, un estilo semántico, sintáctico, para dar a entender lo que para nosotros es importante, o nuestras ideas, nuestras conclusiones, nuestros hallazgos. Es muy compleja la redacción científica, no porque lleve figuras retóricas, por el contrario, porque tiene que ser literal, tiene que ser muy descriptiva, muy crítica, muy analítica, que le permita a la persona que está leyendo profundizar y dar cuenta de lo que nosotros estamos explicando. Por otro lado, es necesario, dentro de las competencias, presentar trabajos, es decir, dar a conocer de manera pública nuestras investigaciones. No solamente, bueno, ahí Luis Arturo dice en congresos, pero bueno, es una forma general de hablar de eventos académicos, simposios, coloquios, congresos, conversatorios, entre muchos otros, ¿no? Que puedan servir para exponer nuestras ideas y dejarlas a tela de juicio, que eso sería lo importante. Y por último, colegas, y esto se relaciona mucho con el estilo de la redacción científica, desarrollarnos en lenguas, es decir, por lo menos dominar una lengua más de nuestra lengua materna. Ahorita es el inglés, ¿no? Como uno de las lenguas más importantes para el campo científico, pero aunado a eso, también ser conocedores de el arte y la cultura universal. Y eso nos va a servir mucho para la redacción científica, colegas, ¿no? Es decir, formarnos, no solamente en el campo disciplinar o trans o multidisciplinar en el que trabajemos, sino también desarrollar esta parte de la cultura, ¿no? Esta opción, que es un tema muy importante, ¿no? A través de la literatura, de las bellas artes, ¿no? Como la música, la pintura. Como ya les dije, la literatura de alto nivel nos permite desarrollar otras habilidades que nos permiten para la redacción científica, también para la cuestión de comprensión de los problemas, también para validar y construir modelos explicativos, entre muchas otras cosas. Aunado a eso, yo propongo 4 habilidades complementarias del investigador científico también, yo considero que aplica para ambos, que en este caso, más allá de estas 9 que nos comenta muy bien Luis Arturo Rivas Tobar, considero que también tiene que haber un conocimiento pleno de los ámbitos sobre los que se investiga, es decir, no solamente enfocarnos en el trabajo de investigaciones de escritorio. El buen investigador tiene que conocer el campo donde va a trabajar y en el que va a incidir con su investigación. Por otro lado, también considero que debemos, en su justa medida, tener este dominio, y uso de herramientas tecnológicas para la producción y comunicación de la ciencia. Ya no podemos pensar, en México hubo una adecuación al Sistema Nacional de Investigadores, en el cual a mí me toca participar este año para refrendar mi nivel o promocionarme, ojalá que así sea, que te piden que ya no solamente tienes que ser el investigador o el innovador científico y tecnológico que escribe papers, ¿no? Que escribe artículos, escribe libros, también que sea un divulgador de la ciencia,
que tengas un videoblog o que tengas un blog o que tengas un podcast. Es decir, que tú puedas compartir tus conocimientos a la comunidad científica, pero también a la comunidad social, a toda la población que esté interesada en analizar cuáles son los problemas que aquejan a su contexto, ¿no? Ya no solamente podemos decir que somos personas de ciertos grupos o de ciertas élites. Un buen investigador e innovador científico y tecnológico tiene que tener la capacidad de exponer sus ideas tanto a la comunidad científica como a la población en general. Para eso necesitamos dominar y usar herramientas tecnológicas para esa producción y comunicación de la ciencia. Por otro lado, debemos de ser garantes, ¿no?, en el concepto más amplio y más general de la palabra, y mediadores del conocimiento científico y los distintos actores educativos. Es decir, esto que les comentaba, que muy bien explica Arcelia Martínez Bordón, que es devolverle el carácter político a la investigación. Es decir, si la investigación no sirve para tomar decisiones por parte del Estado, entonces ¿para qué sirve? Es decir, devolverle ese carácter político a la investigación es un elemento fundamental, pero eso obviamente no depende solamente de los tomadores de decisión, sino también de la capacidad de agencia que tengan los investigadores científicos y tecnológicos para llegar a esos grupos de tomadores de decisiones. ¿Cómo? Pues a través de diferentes instancias, no solamente las científicas, sino también las de divulgación de la ciencia. Y por último, colegas, tener la capacidad de crear ambientes colaborativos de reflexión. Esto es un tema fundamental. Lamentablemente, muchas veces pensamos que el investigador e innovador científico y tecnológico se debe de enfocar en su trabajo independiente. No, hay que crear lazos de colaboración, de reflexión, desde una postura abierta a la diversidad y miradas, obviamente, como les digo, en el campo educativo, que es uno de los que atraviesa, en este caso, pues, a todos los niveles, a todos los campos disciplinares. Para ahondar en el tema, están ahí dos códigos QR, colegas, si les interesa, ahí para que ustedes puedan tener mayor información. Les doy unos segunditos por si alguien va a hacer la lectura de los códigos QR, ya para que los tengan. Si no, no se preocupen, yo les voy a hacer llegar entre hoy y mañana, le hago llegar a la doctora Jenny la presentación, perdón, ya para que ustedes la puedan tener y ya con más calma, no hay ningún problema, ustedes pueden tener acceso a estas lecturas. Así es que no se preocupen si no lo pueden leer ahorita, ¿no? Porque están en su celular o por algo por el estilo, no hay problema. Yo les paso la presentación y ya hacen la lectura de estos códigos QR posteriormente. Para ir cerrando, colegas, hay un aspecto, ¿no?, que yo considero que debemos de entender en su justa medida, ¿no?, y hablar para la investigación e innovación en estos tiempos de incertidumbre. ¿Vale la pena apostarle a la formación para la investigación y la innovación en estos escenarios? Yo estoy proponiendo, sin embargo, lo estoy proponiendo no porque yo esté acuñando el concepto, sino porque le estoy dando un giro copernicano a lo que se había entendido antes por este término, que es el aprendizaje basado en la incertidumbre. Obviamente viene mucho de la corriente estadounidense, se ha trabajado muy fuerte ahí el aprendizaje basado en la incertidumbre, pero en campos, por ejemplo, como el del colega, ¿no?, de la física, no en el campo de la biología, de la biotecnología, entre muchos otros, pero no en el campo de la educación. No, yo parto de la idea de que la incertidumbre en los campos de las ciencias sociales y las humanidades, y sobre todo en el campo humano, se toma como un escenario de miedo, de temor, de incógnita, de desesperanza. ¿Y por qué no darle ese giro, no? Como les decía, ¿por qué no pensar en la incertidumbre más que como un escenario de miedo, de temor, como una posibilidad pedagógica, como un hecho educativo, algo que nos puede servir de simiente para crear nuevos escenarios e imaginar también nuevas opciones para la mejora de nuestros sistemas educativos latinoamericanos? Pues desde esa perspectiva, colegas, yo me hago esa pregunta y bueno, ¿vale la pena apostarle a eso o nada más es una especie dijeran, de elefante blanco, ¿no? Es decir, una mera especie de utopía, ¿no? Preguntarse esto. Y en este caso yo considero
que hay datos alarmantes, que nos obligan a pensar en la investigación, en la innovación en tiempos de incertidumbre. Estos datos alarmantes, colegas, son los siguientes, ¿no? Para el año 2030 se espera que la cuarta revolución industrial pues genere aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 7 millones de nuevos desempleos como producto de la implementación de la inteligencia artificial y la digitalización de los procesos. Al 2030, ahorita con la pandemia por la COVID-19, yo considero que esos 7 millones se van a alcanzar mucho más rápido, ya no al 2030. En México hubo una tasa de desempleos alarmante que considero que también trastocó a todo el mundo, ¿no? Obviamente cerraron empresas, no solamente eso, también las personas que eran empresarios o emprendedores, pues al verse cerrado, confinada la sociedad, pues ya no pudieron seguir manteniendo esto. Sin embargo, pues bueno, seamos sinceros, ¿no? Esto es una posibilidad futura, ¿no? Es la pregunta y la verdad es que no es así, es una realidad. Esto que se tenía planteado para el 2030 ya es una realidad, se están perdiendo muchos empleos y uno de los campos que más están sufriendo, colegas, es el campo de la educación, ¿no? No quiero hacer mucho énfasis y no quiero que se entienda que esta charla que tenemos se habla de investigación educativa, nada más alejado de la realidad. A lo que voy es que el campo educativo, como les digo, sin querer ser reiterativo, pero vale la pena hacerlo en estos momentos, el campo educativo trasciende el propio escenario de los sistemas educativos o de los escenarios de las escuelas, de las aulas, trasciende porque trastoca cualquier campo disciplinar, ¿no? El campo educativo es como que la columna vertebral de todas las demás áreas, de todas las demás disciplinas, por eso es muy importante hacer énfasis en esto. ¿Y por qué digo que el campo educativo está siendo muy afectado? Por ejemplo, en China en China se gesta y se desarrolla el examen más difícil de todo el mundo, que es llamado Gaokao, ¿no? Antes del 2013, del 2016, mejor dicho, no, ya de manera más específica, habían docentes humanos que se dedicaban a formar a los jóvenes, ¿no? A enseñarles, a capacitarlos para el examen del Gaokao, que es el examen más, como les digo, el más difícil de todo el mundo. Ahora, colegas, después del 2016, ya los docentes humanos están perdiendo sus empleos, porque ahora este tipo de especializaciones o de actualizaciones y capacitaciones para los alumnos ya no los hacen los docentes de manera, los humanos. Ahora son sistemas o programas mediados por inteligencia artificial y los alumnos dicen que eso es lo peor, ¿no? Eso es lo que es el dato alarmante, ¿no? Dicen que aprenden más con la inteligencia artificial que con un docente humano. Es decir, parece que ya estamos teniendo fecha de caducidad, maestros. Así es que hay que empezar a pensar que sí, el campo educativo es un campo necesario de investigación y de innovación. Ante estos escenarios que, claro, la tecnología nadie lo va a parar. Klaus Schwab claramente lo dijo, ¿no? Que es el director del Foro Económico Mundial. Él claramente dijo, hasta antes del 2013, el mundo tenía un padre y era la economía, ¿no? La condición y el capital económico era el padre del mundo, era lo que regía y delimitaba. A partir del 2013, con la llegada de la cuarta revolución industrial, ahora también el mundo tiene una madre y se llama tecnología. El avance tecnológico ahora también está delimitando la evolución del mundo y obviamente también está delimitando y está como que alineando o demarcando cuáles son los caminos por los que tienen que transitar los estados-nación a nivel mundial. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de considerar. Por otro lado, también la misma situación está pasando en Estados Unidos con Jill Watson y el tecnológico de Georgia. Jill Watson es una maestra producto de la inteligencia artificial que ya ha dejado sin trabajo a muchos docentes de este tecnológico de Georgia. Y obviamente esto nos lleva, ¿no?, a otros escenarios que se estima que para esta y la siguiente década, 3/4 partes de la oferta educativa de pregrado y posgrado van a desaparecer.
para dar paso a las nuevas generaciones de profesionales. ¿Quieren saber qué profesiones van a desaparecer y cuáles serán las nuevas? Investiguen. Lo siento, colegas, así no se los voy a decir en esta ocasión, ¿no? Porque es parte de algo que tiene la investigación, colegas, es sembrar la necesidad o incentivar el deseo por descubrir. Lamentablemente, los jóvenes de ahora todo lo quieren ya listo, ¿no? Entre más jóvenes son, y yo me he dado cuenta porque yo trabajo con niños, jóvenes, adultos, y me doy cuenta que entre más jóvenes son las generaciones, menos esfuerzo quieren, sí, menos tiempo y esfuerzo quieren implementar o utilizar para aprender algo. Eso es producto también del avance tecnológico, colegas. Así es que yo les dejo este dato para que investiguen cuáles son las nuevas 10 profesiones del futuro. Por citar un ejemplo, nuevamente les vuelvo a decir, ¿no? La investigación educativa y el COVID con base en esto, hay un gran problema, ¿no? En el campo de la investigación educativa. Y hay nuevos escenarios, ¿no? Que eso sería lo importante, ¿no? ¿Cuáles son esos escenarios? Hay una transición de la modalidad. Ya no estamos hablando de educación virtual, de educación en línea, de educación a distancia, o mixta, ¿no? O híbrida. Hoy estamos hablando de educación multimodal o intermodal. Y eso genera otras necesidades por parte de los estudiantes y por parte de los docentes. Y esos son problemas educativos en tiempos de pandemia. Digo, pandemia lo hago como pregunta porque Richard Horton, hace poco tiempo, apenas hace unos meses, en septiembre del 2020, dijo que el coronavirus ya no era una pandemia, sino una sindemia. ¿Qué significa esto? Que ya se está fusionando con otras enfermedades para hacerse cada vez más mortal. Si de por sí ya era mortal, ahora ya se está convirtiendo en una enfermedad más mortal todavía, ¿no? Por eso ahí nada más dejo el dato, ¿no? De Richard Horton, que publicó una nota editorial en The Lancet, muy interesante para aquellos que quieran analizarlo. Si no me recuerdo es de, bueno, sería, ¿no? De coronavirus o de COVID-19, es Atypic Process, algo así se llama el texto, no recuerdo bien, Atypic Problem, que es algo así ya en español sería como que la COVID-19 es un problema típico o un problema como que se está saliendo de las manos, ¿no? Muy interesante el texto de Richard Horton, y eso nos hace o nos obliga a repensar la estructura que nosotros estamos teniendo en la educación. Para ello, no así de manera muy rápida, ya me estoy excediendo del tiempo, mil disculpas, colegas, se necesita que dentro del campo de la investigación educativa se formen docentes para el uso e implementación de las TED. Hasta cuando yo estaba pensando en esto, yo sigo manteniendo el concepto de tecnologías para la educación, que en realidad ya no se llaman así. Ahorita se llaman TCAT, las famosas TCAT, que son las tecnologías para la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital. Pero bueno, yo todavía como que soy de la vieja escuela, ¿no? Ya estoy viejito, ¿no? Pues todavía me caso mucho con el término tecnologías para la educación, pero ahorita ya de manera real son las TCAT, las tecnologías para la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital. Se necesita pasar del recurso tecnológico por el objeto de aprendizaje. Claramente lo dice Klaus Schwab. Si aquellos docentes que no evolucionen van a morir en la cuarta revolución industrial, morir profesionalmente, ¿no? Por otro lado, se necesitan nuevas pedagogías para la educación multimodal, y ahí es donde yo le apuesto, ¿no? Pasar del docente consumidor al docente creador de contenido educativo digital. Es necesario transformar esta idea de que el docente tiene que ser el transmisor de un conocimiento que consume por ser el docente que media entre un conocimiento que crea, ¿no? Eso es algo muy, muy diferente. Se dice muy fácil, pero en términos reales es muy complejo realizar este giro tan importante de 180 grados. Y también hay que pensar, uno de los grandes problemas tiene que ver con la conectividad educativa a nivel nacional e internacional, obviamente, superar esas desigualdades socioeducativas para garantizar el derecho a la educación para todos. Y obviamente también la educación socioemocional, que hasta hace pocos meses se volvió a entrar al debate. En México, ¿no? Ya desde el sexenio pasado, es decir, en el periodo de Enrique Peña Nieto,
se pensó en un modelo educativo para el sistema educativo nacional, válgase la redundancia, que trabajara no como un eje articulador o transversal la educación socioemocional, pero quedó en el mero discurso, no se logró aterrizar. Pues ahora sí, ¿no? Con esto y más, con este problema de la COVID-19, es necesario garantizar el cuidado de la salud física, emocional, tanto de los docentes como de los estudiantes y de los padres y madres de familia. Es un elemento fundamental. Pues bueno, colegas, entonces, igual si a alguien le interesa, pues ahí revisar un texto que escribimos con mi esposa el año pasado, que se llama COVID-19, Pobreza y Educación en Chiapas, análisis a los programas educativos emergentes, pues les dejamos este código QR, pues para que nos honren con su lectura y bueno, y con mucho gusto también vamos a estar discutiendo estos escenarios de la educación post-COVID. Los invitamos, de hecho, si me permiten ahí el comercial, colegas, el día 14 de julio va a haber un conversatorio que se va a llamar Retos y Horizontes de la Educación Post-COVID en Latinoamérica. Voy a estar, tengo el honor de estar con otros 4 colegas de Colombia, de Colombia, de Perú, sí, de Perú, así es, también una colega peruana, Liliana Ichenique, es de Perú, de Colombia, de Brasil, de Uruguay y su servidor de México, para estar debatiendo esto. Se va a transmitir por Facebook Live. Ahí, si me siguen ahí en las redes, ahí van a tener toda la información. Síganme ahí en mi página oficial, que es @LuisAlanAcugam. Ahí van a tener toda la información. Yo voy a subir también el link para que lo puedan ustedes ver. Es totalmente gratuito, ¿no? Y obviamente es de libre acceso. No, a guisa de cierre, no, ya después de este comercial que me aventé, mil disculpas, doctora Jenny, por la falta de respeto de estar utilizando más tiempo del que usted me obsequió. Pues bueno, a guisa de cierres, vale la pena apostar por la formación para la investigación científica en el campo educativo. Digo, y vuelvo a aterrizar esta idea del campo educativo porque es el escenario que más se está sufriendo y por lo cual nos están formando nuevos bloques de investigadores e innovadores científicos y tecnológicos a nivel latinoamericano. Y obviamente, pues, ¿cómo creen que no? ¿En qué momento voy a decir que no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Vale la pena apostar? Claro que sí, porque la investigación y la innovación son los únicos mecanismos para encontrar mejores opciones para solucionar los grandes males públicos globales, como les llama la CEPAL, que hasta hoy día los sistemas educativos a nivel mundial no han logrado superar. Es la única forma, colegas. Si queremos abrir condiciones para el desarrollo de la ciencia y la innovación en Latinoamérica, es necesario pensar en el campo educativo como una posibilidad de desarrollo de nuevas y mejores opciones para nuestros sistemas educativos que formen, no desde educación superior, sino que sea un trayecto formativo de vida, la enseñanza para la investigación y obviamente el deseo, despertar esa inquietud en nuestras nuevas generaciones por la investigación, por la innovación, por pensar también en un futuro mejor, no solamente para ellos, sino para las nuevas generaciones que ahorita a lo mejor no están todavía presentes, pero ¿por qué no pensar en un mejor futuro para todas y para todos en un escenario marcado por el derecho a la educación, marcado por la justicia social y obviamente por el desarrollo del conocimiento científico y la innovación en todos los campos de estudio? No me resta más que agradecerles. Acá están mis redes sociales, está mi número de teléfono, mi correo electrónico, colegas. Estoy para lo que pueda apoyarlos. Ahí en el código QR, pues está mi página oficial de internet. Si quieren seguir, ahí están todos los artículos que he publicado, actualizaciones, no damos cursos, damos talleres. Ahí pues pueden estar ustedes al pendiente. De antemano y antes de que yo me despida, doctora Jenny, en verdad le agradezco mucho. Como siempre, sabe usted que tiene toda mi admiración y respeto, al igual que toda la escuela de posgrados. Ahorita que recuerdo a la doctora Yangali, ¿no? Doctora Judith, y a todos los demás colegas que a lo mejor no se me vienen en estos momentos los nombres, y a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por su tiempo. Espero no haberlos aburrido, y si es así, mil disculpas. Yo sé que era 1 hora nada más, pero a veces se nos gana la emoción y el tiempo,
Y bueno, pues muchas gracias, colegas, yo les agradezco mucho y me comprometo con ustedes a dejarles la presentación ahí con la doctora Jenny. Nada más ahorita me voy a clases y más al rato se las haría llegar. ¿Ok? Muchas gracias, profesor doctor Alan Acuña, como siempre, dándonos brillantes exposiciones, ponencias para la Escuela de Posgrado. Muchas gracias y esperamos su pronta participación. Igualmente a todos los invitados de esta noche, les agradecemos su presencia, su tiempo y pues recuerden que nuestra maestría en docencia universitaria, una de las mejores maestrías que van a poder encontrar a nivel nacional con docentes de primer nivel, tanto nacionales como invitados extranjeros. Iniciamos el 28 de junio, así que ya estamos cerrando esta primera convocatoria. Los que estén interesados y todavía no son parte de la escuela de posgrado, en la que tenemos muchísimos beneficios para ustedes, pueden comunicarse con la señorita Nadiuska Calderón. Y lo estoy anotando en el chat al celular 977-563-885. ¿Sí? Ella les va a brindar toda la información acerca del grupo de maestría que ya estamos abriendo en 2 semanas. Muchísimas gracias, doctora Alan Acuña, a los docentes que están presentes esta noche, a los estudiantes, que los queremos muchísimo, y a nuestros próximos estudiantes, porque sé que se van a inscribir con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y un abrazo desde Chiapas, México. Cuídense mucho. Igualmente. Y no bajemos la guardia. Recordemos que todavía estamos en pandemia y a seguirnos cuidando. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, gracias.